Hola, buenos días. Vamos a presentar nuestro proyecto final de aprendizaje en el servicio. Este es el equipo 3 con integrantes Mónica Gutiérrez Romo, Luis Enrique Flores Julián, Javier Hernández Díaz y Juan Pablo Ibarra Rendón. Nuestro proyecto es sobre la primera ley de Newton. A lo largo de este proyecto realizaremos un experimento en base a la primera ley de Newton, el cual es muy sencillo y práctico, pero se explica de manera muy clara y eficaz el tema que queremos dar a conocer. Iniciaremos introduciendo el tema y de ahí la manera de realizar el experimento, el cual cada integrante va a realizar 3 veces y lo registrará en la tabla de resultados. Al final, dedicaremos una breve conclusión con nuestra opinión acerca del proyecto y experiencias. El tema de este experimento es la primera ley de Newton y caída libre. El objetivo es ampliar la comprensión del tema de caída libre y de la primera ley de Newton, al igual que observar su aplicación en un experimento. Y el público es todo público, sin embargo es más apto para niños y niñas en educación primaria y también secundaria. Bueno, primero que nada tocaremos el tema de caída libre. Caída libre se define como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el cual únicamente influye la gravedad. Nosotros conocemos que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y los objetos en caída libre lo importante es que no son afectados por la resistencia del aire y por ninguna otra fuerza. Y en medida de que va cayendo el objeto va a ir aumentando su velocidad por la aceleración de la gravedad. Como también trataremos con el tema de la primera ley de Newton, aquí está una breve definición. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, es decir, que si un objeto está en reposo, este tenderá a permanecer en reposo. Y si un objeto está en movimiento, este tenderá a permanecer en movimiento. Para poder visualizar estos dos temas, realizaremos el experimento del huevo. En este experimento se visualizará el funcionamiento de la caída libre y también de la primera ley de Newton. Tiene materiales bastante sencillos de conseguir, por lo que va a ser bastante fácil hacerlo. Metodología. Los materiales utilizados para la realización de este experimento fueron un huevo, un cilindro de cartón, un vaso, agua y una cartulina o un cartón delgado. El procedimiento que se utilizó para la realización de este experimento fue el paso 1, que es llenar el vaso con agua hasta 3/4. El paso 2 es colocar el vaso en una superficie horizontal firme. Tener en cuenta que si el experimento sale mal se puede caer el agua o romper el huevo. El paso 3 es tapar el vaso con el trozo de cartulina o de cartón delgado lo más centrado posible. El paso 4 es colocar el tubo sobre la cartulina de la misma manera, lo más centrado posible. El paso 5 es colocar el huevo en el tubo lo más centrado posible, asegurarnos de que estén en equilibrio. Y el último paso, el paso 6, es empujar fuertemente con un golpe seco el cartón hacia un lado y de esta manera el huevo deberá caer en el agua. ¿Qué tal? Les voy a presentar el experimento del huevo que explica la primera ley de Newton, que consiste en la inercia. Y para llevar a cabo este experimento necesitas llenar el vaso con agua hasta 3/4 del vaso, una superficie bastante fuerte para soportar un huevo y un tubo del rollo de baño. Entonces en este caso tienes que colocarlo de esta manera y asegurarte que el huevo esté bien equilibrado. Y ya en este punto vamos a empujar el cuaderno y se debe notar que el huevo va a caer dentro del vaso con agua debido a la inercia. Entonces, bueno, pues lo vamos a intentar. Pues ahí está. Sí sirvió.
A continuación se muestran imágenes de los experimentos del resto de los integrantes. Resultados. Al momento de realizar el experimento, fácilmente comprendes de lo que trata y cómo se comporta la primera ley de Newton. Aunque en mi primer intento fallé, lo volví a intentar 2 veces más y en esas 2 salió como se esperaba. El huevo cayó de manera horizontal en el vaso. La inercia actuó sobre el cuerpo. Aunque al principio dudé en que el huevo cayera dentro del vaso, terminé un poco sorprendido, ya que no me esperaba que en el primer intento el huevo cayera dentro del vaso. Tomando en cuenta que para este experimento el golpe tiene que ser con fuerza, un tanto seco y totalmente horizontal para lograr apreciar cómo actúa esta ley. A pesar de que en un inicio tuve mis dudas sobre el experimento, terminó siendo exitoso. Al golpear el cartón con la fuerza suficiente, el tubo de cartón por rozamiento se movió en la misma dirección que el pedazo de cartón, dejando así caer el huevo directamente en el vaso. Sin embargo, si el cartón no es golpeado con la suficiente fuerza, el huevo se moverá y no caerá en el vaso. Al realizar este experimento por mi cuenta, tuve la oportunidad de comprobar que efectivamente sí es posible. Tal y como se muestra en el video, al golpear el pedazo de metal y aplicando la fuerza del golpe de manera horizontal, el cartón se fue en esa dirección. Y el huevo cayó directamente en el vaso, como se tenía planeado. Fue todo un éxito. Me pareció una forma divertida de poner en práctica los conocimientos vistos en clase. El experimento fue bastante sencillo, sin embargo, eso no interfirió en la demostración de los conocimientos empleados. Por esto mismo, considero que fue perfecto para compartir con los niños de la secundaria. La realización de este sencillo experimento y de este proyecto me pareció muy interesante. El comprobar la primera ley de Newton con el tema de caída libre fue una gran experiencia. El experimento comprobó lo que dice la ley. Todo cuerpo que no está sometido a una fuerza mantendrá su estado de movimiento. Es por esto que el huevo cae directamente en el agua y no afuera del vaso como lo hace el cartón. Para concluir, este experimento me pareció sencillo, pero muy eficaz para explicar el tema de Newton. También es muy divertido de realizar, lo cual ayudó mucho al momento de enseñarles a los niños, ya que no se aburren y comprenden mejor la explicación del tema. Hablando sobre tema personal, me sentí bien cuando les enseñamos a los niños y cómo nos desarrollamos más como persona y nos preparamos para grandes cosas. Pareció un experimento bastante sencillo y directo, porque explica con un simple ejemplo la aplicación de la inercia y sus propiedades, ya que todo lo que dice la primera ley de Newton se cumple en este procedimiento. Al igual que este tipo de experimentos te hacen darte cuenta cómo se aplica la física en la vida cotidiana. Damos nuestra palabra que hemos realizado esta actividad con integridad académica.